¿Te gustaría crecer en el conocimiento y servicio al Señor? Mi iglesia te invita a que seas parte de nuestro ministerio. Estamos ubicados en la 9800 Berkeley Road, Burke, Virginia, y nuestros grupos Conexión en toda el área metropolitana de Washington. Para más información, visita nuestra página web www.miiglesiausa.com y nuestra página en Facebook. ¡Te esperamos! Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sincroniza tu corazón. Es un espacio que está tratando de darle a ustedes algunas herramientas justamente para eso, para sincronizar el corazón. Este día quiero darles a ustedes una herramienta para que ustedes traten de sincronizar su corazón con la honra. La honra, un tema que se ha perdido en la sociedad en los últimos tiempos debido a que vivimos en una sociedad con presiones, una sociedad muy dinámica, muy rápida y en el que la honra en todo sentido la hemos perdido. ¿Qué es la honra? La honra es respeto. La honra es admiración. Yo admiro, honro, respeto, honro. Y el Señor nos muestra a través de su palabra, desde los primeros capítulos de la Biblia, que la honra es un tema importante. Por ejemplo, nos dice en Éxodo 20:16 que si nosotros queremos vivir largo tiempo, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Imagínense ustedes, si yo quiero vivir mucho tiempo, no solo por vivir, sino porque me tengo que cuidar también, yo voy a honrar a mis padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. Entonces, el primer punto que la Biblia toca es honrar a nuestros padres. El segundo punto es nosotros tenemos que honrar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. Si nosotros le damos la honra a Él que Él se merece, nosotros vamos a honrar de una manera fácil lo demás. Por ejemplo, en Mateo 6 y Lucas 11, cuando los discípulos le piden a Él que les enseñe a orar, Él lo dice de dos cosas muy importantes. Por ejemplo, primero les dice, Padre nuestro. La mayor revelación que yo les puedo decir que está en la Biblia es cuando Él le dice Padre nuestro. O sea, nuestro Padre es el mismo que el de Él, del Señor Jesús. Y Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él lo que nos dice es cuando oremos, honren. Si yo pido, primero honro. A veces nosotros decimos, ¿por qué no se responde la oración? Es que nosotros no hemos honrado. No honramos al Señor. Tenemos que honrar. Entonces, si yo aprendo a honrar al Señor, voy a honrar a mis líderes terrenales. ¿Quiénes son los líderes terrenales? Mis padres. Voy a aprender a honrar a mis líderes espirituales. Los líderes espirituales, los pastores, los líderes de los grupos. Es un problema que tienen ahora las iglesias donde no se honra a los líderes, no se honra a los pastores. Pero eso viene mucho de la mano de casa. ¿Por qué? Porque se ha perdido la honra a los padres. Cuando en casa no se honra a los padres, cuando en casa se llama, por ejemplo, por el nombre propio a los padres o no se les da la honra que pide Dios a los padres, perdemos esas puertas y entonces se me va a dificultar a mí honrar a los líderes espirituales. O, por ejemplo, se me va a dificultar honrar a los líderes de la nación. Por ejemplo, yo hablo mal, empiezo a hablar mal de la policía, empiezo a hablar mal de los diputados, de los representantes y hasta hablo mal del presidente. Nosotros, a partir de la honra que le damos a Dios, nosotros tenemos que aprender a honrar todo lo demás. Cuando el Señor nos pide honra, cuando nos dice la honra, yo tengo que respetar lo que valoro. Por ejemplo, en la Biblia nosotros vemos el caso de Eliseo y Elías. Eliseo valoraba lo que tenía Elías. ¿Qué tenía Elías? La unción del Señor. Y él le dice, no quería una unción. Eliseo le pide una doble unción. Yo quiero una doble unción. Pero nosotros vemos a lo largo de la historia de Eliseo junto a Elías que Eliseo honraba a Elías. Lo honraba permanentemente. Y cuando él le pide esa doble unción, Elías le dice, algo difícil has pedido. Pero si estás conmigo, cuando el Señor me lleve, vas a estar aquí. Y vemos en los pocos versículos después que Eliseo honró a Elías.
Eliseo honró a Elías. Otro caso en el Nuevo Testamento, Timoteo y Tito. Cuando nosotros leemos las cartas que Pablo les enviaba a Timoteo y Tito, nosotros vemos cómo esas cartas reflejaban la honra que recibía Pablo. Pablo recibía honra y cuando no la recibe en el Nuevo Testamento, caen muertos las personas que trataron de mentir por no honrar la palabra. Entonces nosotros tenemos que rescatar el tema de la honra, nosotros tenemos que empezar a ver la honra de una manera diferente. Tenemos que en casa, los que son casados, tienen que empezar a tratar de transmitir una honra hacia los hijos. Porque si por ejemplo también en casa los ven a los padres hablar mal de la policía, hablar mal del presidente, los hijos van a aprender que los padres no están honrando a las autoridades. O por ejemplo están sentados comiendo y empiezan a hablar mal del pastor. No están honrando al pastor y los hijos aprenden eso y cuando van creciendo no honran al pastor. Entonces, cuando nosotros queremos sincronizar el corazón al corazón de Dios, el tema de la honra es un tema muy importante, un tema en el cual se basa recibir bendición, se basa largura de días, se basa todo aquello que queremos alcanzar del Señor. Este es un tema importante, espero que a ustedes les haya entendido y la hayan desafiado a ver la honra ahora de una manera diferente. Honremos a padres para tener larga vida. Un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa.